los elementos del contrato tienen una consideración especial. Y sobre eso creo que sí merece hacer algún hincapié. El objeto del contrato se reitera, obviamente que se remite a la referencia de los actos jurídicos, cuando habla del objeto del contrato, pero en definitiva nos dice tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable. Y por supuesto que no sea, después dice que no debe ser, nos está diciendo también que no puede ser contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres. En cuanto a una novedad que puede destacarse es, por ejemplo, entre el objeto del contrato se menciona que el cuerpo humano puede ser objeto del contrato y en algún caso la dignidad no puede estar afectada. Y ahí voy a recordar en cuanto a objeto del contrato, un fallo de la jurisprudencia francesa de no hace mucho tiempo, que se llama que se conoce como el contrato de lanzamiento del enano. Es un contrato donde un hombre que trabajaba en un circo, un enano discapacitado, era lanzado al espacio y caía, por supuesto, con la protección sobre una red o lo que fuera para no lesionarse. Esto fue denunciado, fue cuestionado y el tribunal entendió que esto afectaba la dignidad de la persona. Y el propio trabajador, porque era una relación de dependencia, dijo que él quería, que era su modo de vida y quería seguir adelante con la experiencia, con esa relación, y se interpretó que esto afectaba la dignidad y que no era procedente. En prácticas abusivas hay 4 artículos que son nuevos, hay uno que tiene un correlato en el artículo 8 bis de la ley 24.240, que es el artículo 1097, y después hay varios artículos del 1117 al 1122 que están vinculados a lo que se denomina las cláusulas abusivas, que es totalmente nuevo. Acá hay un problema que es difícil de entender, porque fíjense lo que dice la ley en este tema de las prácticas abusivas. La primera cuestión es, ¿qué son las prácticas comerciales? Dice, las normas de esta sección y de la sección segunda del presente capítulo, es decir, formación del consentimiento y también información y publicidad, son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092. Entonces, la primera cuestión, ¿qué son las prácticas comerciales? Primero, personas expuestas. ¿Quiénes son todas las personas expuestas? Si en realidad esta es una norma solamente para consumidores y para usuarios. Parecería que acá tenemos un problema. O no se dieron cuenta los redactores del código que después hubo una modificación en otros artículos y en el 1092 y en la Ley de Defensa del Consumidor al reformarse el artículo 1 se excluyó al sujeto expuesto a relación de consumo, o estamos extendiendo una norma a quienes no sabemos. La segunda cuestión, las prácticas comerciales. ¿Cuáles son las prácticas comerciales? Porque primero que son las prácticas. Digamos, si yo le digo, ¿qué son prácticas? Digamos, modos de comportamiento que una determinada comunidad o grupo realiza o despliega en forma sostenida y repetitiva, aunque sin que generen una conciencia social de obligatoriedad, cuestión que lo diferencia de la costumbre, sino de mera tradición y asiduidad. Bien, ¿qué realizan quiénes? Los comerciantes. ¿Y quiénes son estos comerciantes? Los sujetos que ya han desaparecido del código. Quiero hablar un poco en materia de nulidades, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes en esta materia? Yo diría, primero, que hay como una búsqueda de evitar los remedios categóricos, como lo es la invalidez, intentar remedios conservatorios del negocio que está afectado en su estructura constitucional por algún vicio. Es decir, se advierte en el sistema del nuevo código
una tendencia a salvar las imperfecciones del acto que en un esquema clásico como el del Código de Vélez acarrean automáticamente la invalidez. ¿Sí? Fíjense ustedes. Les leo algunos artículos. Artículo 269, subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra parte ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Es una norma tomada del Código Civil italiano. Se vendió el caballo X por 100 pesos y por un error de pluma se puso el caballo Y, cuando el que quiso comprar el caballo X, ¿no? Hay un error en la cualidad, en el objeto, en la cualidad sustancial. Bien, si el vendedor ofrece darle el caballo Y por los 100 pesos, no hay nulidad. Se le da la opción a la otra parte a salvar la imperfección del acto en función de las modalidades y el contenido con que el errante entendió celebrar el acto. Otro artículo, el 280. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido aunque el objeto inicialmente imposible se deviene posible antes del vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición. Es decir, estamos con un objeto que al momento de la celebración del negocio era imposible, que luego se vuelve posible antes del cumplimiento del plazo y la condición. En el régimen actual del Código vigente, la validez o invalidez del acto se establece al momento de su celebración y el corolario tendría que ser la invalidez. Acá, el hecho contingente y posterior de que el objeto se vuelve posible salva la invalidez del acto y lo convierte en válido. Voy a direccionar la charla para decirles de alguna manera aquellos puntos más salientes que ha tenido la modificación del régimen patrimonial del matrimonio instaladas en el código ya ley sancionado el año pasado. ¿Cómo se expresa la libertad? Y la libertad se expresa a través de las convenciones. Y la libertad se expresa frente a la posibilidad de que a partir de que los cónyuges acuerden, pacten o contraten, puedan resolver situaciones de carácter patrimonial a partir de la celebración del matrimonio. De ahí, en el código sancionado, les digo dónde se encuentra en el libro segundo, título segundo, con varias secciones, a partir del artículo 446 hasta el 508, donde se desarrolla desde lo que es las convenciones como primer artículo, el 446, establece la posibilidad de que los cónyuges acuerden. Nuestro antecedente era el 1217 del Código de Vélez, donde establecía, con la sanción del Código original, cuatro convenciones, inventario de bienes, reserva de administración de un bien raíz por parte de la mujer, las donaciones que el esposo le podía hacer a la esposa y las donaciones que podían hacerse los esposos para después de su fallecimiento. ¿Quiénes tienen que pagar las expensas? Sin duda, lo sabemos, el propietario de la unidad. Está obligado, así era la ley 13.512, y así va a seguir siendo ahora. Pero acá hay un cambio muy importante, porque ahora dice el código, los poseedores por cualquier título. A ver, el proyecto de la comisión redactora decía titulares de derechos reales y personales que tuvieran la posesión.
Y esto lo suprimió el Congreso, no sé por qué, y puso poseedores por cualquier título. Hay casos que están muy claros y me parecen muy bien. Un caso es el usufructuario, titular de un derecho real que es poseedor, bueno, también va a estar obligado a pagar las expensas. Y esto es un gran acierto, porque yo había estudiado hace años este problema. Supongamos que yo soy dueño de un departamento y no tengo ganas de pagar las expensas. Entonces le transmito el usufructo de ese departamento a una persona joven. Tiene que pagar las expensas, el usufructo va a durar tanto como viva esta persona, y a lo mejor son 50, 60 años más. Si nadie paga las expensas, ni el propietario, ni el usufructuario, se remata el departamento con el usufructuario adentro, porque es un derecho real, oponible erga omnes, así que vamos a comprar con usufructo. Vamos a pagar muy poco un departamento con un usufructuario que es joven y tiene toda la vida por delante. Es una apuesta, ¿no? Y era un serio problema. Entonces yo escribí un artículo hace un tiempito donde sostuve que se podía revocar ese usufructo. Pero hay fallos de la Cámara Civil que dicen lo contrario, que no se puede extinguir el usufructo y que entonces la única solución era comprar el departamento con usufructuario adentro. Ahora esto va a cambiar, creo que positivamente. En primer lugar, el usufructuario está obligado, dice el Código, a pagar las expensas porque es poseedor. Y por otro lado, cambia el régimen de usufructo, porque hay una norma en el nuevo régimen de usufructo que dice que el usufructo se puede sacar a remate. Quiere decir entonces que armonizando uno y otro, si el usufructuario no paga las expensas, se podrá rematar el usufructo, no va a seguir siendo usufructuario. Alguien en una subasta podrá adquirir la condición de usufructuario que va a durar mientras debía durar el usufructo original. Es un poco complicado todo esto, pero se le pone un coto a esta posible maniobra que en algunos casos se utilizó. ¿Cuáles son las cuestiones prácticas a las cuales nos enfrentamos? Yo clasifiqué 4 tipos de situaciones, que creo que son las 4, debe haber muchas más, pero digo, las 4 que inmediatamente se nos van a suscitar. La primera, el código nuevo tiene un mecanismo de simplificación del lenguaje. A ver, todas las cosas tienen un pro y una contra. Si ustedes comparan nuestro código con el código hasta ahora vigente o con otros códigos de otros países, van a ver que acá hay una simplificación del lenguaje. Eso es bueno para el conjunto de la gente, que no son abogados, por suerte para ellos, les facilita el entendimiento de los textos legales porque se utilizan palabras comunes que una persona de una cultura media puede razonablemente entender. Voy a tomar un ejemplo. El nuevo artículo 1059 del Código Civil, cuando habla de la seña como cláusula de arrepentimiento, dice, si quien se arrepiente es quien la recibió, la debe devolver doblada. Desde Risolía en adelante, profesores de contratos por generaciones y generaciones, hemos bochado a nuestros alumnos, diciéndole, no es doblada, es otro tanto de su valor. ¿Por qué? Porque las cosas dadas en señas pueden ser cosas fungibles y consumibles, en cuyo caso lo doblado no admite ninguna reserva, pero si yo le doy una cosa no fungible ni consumible, por ejemplo un cuadro de firma o un departamento, es raro, es cierto, pero puede ser. ¿Cómo hace usted para devolvérmelo doblado? Es otro tanto de su valor. Entonces, de nuevo, la simplificación del lenguaje hace que todos lo entiendan. La precisión del lenguaje, en otro orden, permite ver los detalles de la cuestión. No digo ni que está bien ni que está mal, digo los desafíos a los que ustedes se van a encontrar. Es decir, una primera situación que nos vamos a encontrar es que esa simplificación del lenguaje hace que en una palabra se encierren muchas situaciones
que pueden generar debate en los tribunales. La modificación lógica del proceso dinámico. Esto es lo menos grave. Hay normas que lo único que hacen es traducir lo que lógicamente los tribunales, la doctrina, los autores han plasmado luego del Código Reformado del 68. O sea, que ahí no hay nada nuevo, lo que se ha hecho es plasmar en una norma lo que nosotros ya sabemos. Es la situación menos complicada. Otro, el cambio legislativo propio. ¿Qué es el cambio legislativo propio? Cuando el Código decía una cosa y ahora dice otra. Un ejemplo clásico, el beneficio de inventario hasta el año 68 era la excepción, el beneficio de inventario a partir del año 68 pasa a ser la regla general. Un ejemplo clásico que se va a dar ahora es la formación del consentimiento entre ausentes. Bueno, acá la doctrina, algunos van a decir que esto está bien y otros van a decir que esto está mal. Esto es lo que dice la ley y nosotros vamos a tener que acoplarnos más o menos a eso. Pero a ver, a ustedes no les cambia el proceso lógico. Si yo en una cuestión de formación de consentimiento entre ausentes le digo, el principio general no va a ser más la teoría de la emisión, va a ser la teoría de la recepción, a usted no le cambia nada. Usted tiene cultura jurídica, usted el derecho lo sabe y usted el derecho lo entiende. Luego, cambia el eslabón jurídico y sigue aplicando la norma. Acá estamos frente a una reforma que en lo institucional modificó poco, en las instituciones en sí. Creó dos derechos reales, y digo dos, no digo tres, porque los conjuntos inmobiliarios, más allá del pomposo título de conjuntos inmobiliarios como nuevo derecho real, son nada más ni nada menos que una propiedad horizontal especial, y así mismo lo reconoce la ley, sino que en el tema de los dos derechos reales nuevos que crea, tiempo compartido y cementerios privados, que están definidos en función del objeto, no están definidos como deberían estar definidos en función de las facultades o las prerrogativas, no va a tener operatividad inmediata, sino que por muchas cuestiones ha mezclado dentro de lo que es en los derechos reales aspectos que hacen al sistema o al régimen creditorio o obligacional. El otro derecho real importantemente modificado ha sido la superficie, que puede tener una utilidad práctica en el sentido de que se ha extendido el ámbito de aplicación más allá de la superficie agrícola a la superficie urbana de lo construido, de las construcciones, tanto como facultad de construir como sobre la propiedad construida, la propiedad plantada, la propiedad forestada. Por supuesto, si es que alguien dice, no, pero se suprimieron los censos y renta, bueno, nunca tuvieron operatividad, así que se hayan suprimido, que estén o que no estén, un plazo de 5 años como el que tenía el 2006-14, es irrelevante. Otros derechos reales sí han sido modificados. Afortunadamente, lo que fue en su momento un intento de reforma en la parte de derechos reales, tuvo la comisión redactora la humildad suficiente como para retroceder en este punto, que era modificar lo que es el ABC del régimen constitutivo, del régimen de transmisión de los derechos reales. Lo primero que quiero mencionar en el aspecto procesal es que no nos tiene que llamar la atención de que en un código civil haya aspectos procesales. Es más, ya la Corte de la Nación se ha pronunciado en distintas causas como Bernabé, Neto y Perelló, sosteniendo la constitucionalidad de que en los derechos, en los códigos sustanciales, existan normas de tipo objetivas que tienden a garantizar la eficacia del funcionamiento de esos institutos sustanciales. Por lo tanto, la constitucionalidad de normas procesales dentro del Código Civil y Comercial estaría salvaguardada en tanto con relación a esta jurisprudencia. Entonces veo que el Código a veces también, desde una buena fe y de brindar una tutela de acompañamiento, una tutela mucho más efectiva, a veces peca en ciertas indeterminaciones, porque a veces parece que simplificar es facilitar, y a veces cuando simplificamos demasiado,
lo que hacemos es terminamos complicando la situación. Ahora, cuando se le determina a todos los jueces cómo tenemos que formar nuestra convicción, en alguna medida creo que se está avasallando, en alguna medida, y esto es un juicio un poco apresurado, pero en alguna medida creo que se está avasallando esas facultades reservadas que las provincias no delegaron a la nación. Hay muchísimas normas. Concretamente, yo tengo una enumeración de 24 puntos que implican cambios sustanciales en la responsabilidad civil, en el derecho de daños. Pero me voy a dedicar a aquellos que guardan relación específica o que guardan mayor relación con la responsabilidad de los profesionales. Bueno, en primer lugar, ya sabemos que establece, se habló de esto, una doble función de la responsabilidad civil. Función resarcitoria, que es la clásica, la tradicional, y la función preventiva, lo cual daría para toda una charla, algo se habló. Se había incorporado una función punitiva, pero en el Poder Ejecutivo se sacó esta parte, ¿no es cierto?, así que quedó en la nada. Consagra expresamente la responsabilidad contractual objetiva en obligaciones de resultado. Esto era obra de la doctrina, sobre todo a partir de las enseñanzas de Alberto Bueres, clasificación de las obligaciones según sean de medios o de resultado. En las de medios, factor de atribución subjetivo. En las de resultado, factor de atribución objetivo. Por lo tanto, el incumplimiento de una obligación de resultado, el deudor, para eximirse de responsabilidad, debía probar la ruptura del nexo causal. Mientras que si se trata de obligación de medios, basta con la prueba de la no culpa. Y todo esto era obra de la doctrina. Esto era lo que venían diciendo los tribunales, los autores. Ahora está en el código. Esto está en el código. Fija una regla en materia de extensión del resarcimiento, ya hemos visto, consecuencias inmediatas para cualquier tipo de hecho que genere responsabilidad. Si bien fija como regla general que los factores de atribución, la culpa, el dolo, el riesgo de la cosa, y las eximentes de responsabilidad deben ser probados por quien los alega, o sea, el que lo alega lo debe probar, lo cual también genera un problemita que ahora vuelvo. Como excepción, permite a los jueces aprobar lo que nosotros conocemos como la teoría de las cargas probatorias dinámicas. No lo menciona expresamente, pero bueno, tiene que probar aquel que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Pero cuidado, lo admite como excepción, no es que dice esta es la regla sigue siendo el que alega aprueba. Con lo cual también nos podemos encontrar con un pequeño inconveniente, cuando nosotros ponemos la carga de la prueba en cabeza de ambas partes. ¿Cuándo cobran importancia las reglas del onus probandi? Cuando no se ha probado nada. Cuando no hay prueba, el juez dice, no hay ninguna prueba. ¿Y quién era el que tenía que probar? Él. ¿No probaste? Te condeno o te rechazo. Pero si acá nosotros decimos que los dos tienen la carga de la prueba, si no hay ninguna prueba, ¿a quién condeno? El código reforma esta ley y la llama Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque Ley de Sociedades Comerciales parecía como comerciales si el Código es civil y comercial. En realidad esa no es la razón fundamental, sino algo que algunos se niegan a reconocer, y es que las sociedades civiles están ahora dentro de la ley de sociedades, tema que vamos a hablar después. Pero hay algo que quizás se dice poco en las conferencias que hablan de sociedades, y es que el código nuevo tiene un capítulo sobre las personas jurídicas. Y en ese capítulo de personas jurídicas es muy interesante porque comprende en las personas jurídicas a las sociedades. Y uno podría decir si alguno de esas regulaciones se aplican a las sociedades y en qué extensión. Es muy fácil porque comienza diciendo que es un ente con aptitud de derechos y obligaciones. La palabra ente es poco identificable como norma jurídica, pero lo que está queriendo decir
que es algo al que la ley le da la capacidad de contraer obligaciones y obtener derechos sin necesidad de ser más que una persona jurídica reconocida por la ley. Usted diga, ¿pero qué tiene que ver esto? Tiene que ver que las sociedades individuales también son personas jurídicas. La sociedad es constituida por una sola persona. Este Código Civil que se ha sancionado y que va a entrar a regir en unos meses, tiene algunas particularidades que no he visto que los autores destaquen, ni mucho menos que destaquen lo suficiente. Una de esas particularidades es la absoluta asistematicidad. ¿Qué significa que un código es asistemático? Que las cosas no están donde debieran estar. Consecuentemente, si las cosas no están donde debieran estar, significa que pueden estar donde no debieran estar. El problema está en que las normas del nuevo código se desparraman, se disgregan por diversos segmentos del código donde uno no las buscaría normalmente. ¿Y por qué dice uno esto? Porque el sistema de jurisprudencia, el sistema de responsabilidad civil del nuevo código está planteado en los artículos 1708 a 1780. Si uno dice y uno lee que el sistema de responsabilidad civil del código ha sido establecido en los artículos 1708 a 1780, mentalmente pensaría en un código clásico que allí estaría, no sé si todo, pero sí el grueso de las normas de responsabilidad civil y que habría cierta predictibilidad de cómo funcionaría ese sistema, de modo tal de que pudiese, aplicándoselo, solucionar las principales cuestiones o prácticamente casi cualquier solución posible. De hecho, vamos a pasar la siguiente norma. No, está bien. Y si nosotros miramos la exposición de motivos, una especie de prefacio, de prólogo que preparó el doctor Lorenzetti, vamos a leer que el propio doctor Lorenzetti dice en él que la responsabilidad civil es regulada como un sistema que admite tres funciones, artículo 1708, que es la función preventiva, la función disuasiva y la función resarcitoria, y que ese diseño es novedoso dentro del derecho comparado. Vamos a pasar. Que es novedoso no me cabe la menor duda. Cuando comencé a estudiar el nuevo código profundamente para escribir mi derecho de obligaciones, que prontamente va a salir a la venta en 2 tomos, que va a ser el primer libro de obligaciones que haya sobre el nuevo código, me empecé a preocupar cuando fuera de esos artículos 1708 a 1780, cuando encontré al principio 28 supuestos, 28 normas fuera de ese sistema. Ya estaba preocupado porque digo, caramba, sobre un articulado de 72 normas que están en el sistema de jurisprudencia, que ya haya 28 afuera, más me preocupé cuando encontré 49 normas